Bendiciones, el Señor les bendiga. En esta noche quiero hablar un poco de lo que ha estado aconteciendo. Ah, el motivo de este video es para volver a hablar de un video que hace más de un mes lo hice, en el que estoy hablando de una aparente escasez que va a aparecer de comida principalmente era para los Estados Unidos. Y en ese video hablé de lo que me motivó a hacer ese video, ¿verdad? Y si se puede decir, unos testimonios del por qué sentía esa urgencia de hacer ese video. Después de que hice ese video, seguí recibiendo más confirmaciones sobre el mismo tema. Y lo que quiero aclarar es que como en ningún momento yo nunca, no es que yo ando investigando, es simplemente que han sido cosas como que se han dado. Por ejemplo, las confirmaciones que he recibido, vamos a decir, son testimonios, vamos a decir, de otras personas que, por ejemplo, un testimonio que escuché de alguien que el Señor en su congregación había hablado de lo mismo, y esta persona juntamente con su esposo, o sea, ella estaba orando por la situación y todo eso. Entonces el esposo de ella como que no creía, estaba un poquito escéptico, vamos a decir, no estaba creyendo en la situación. Entonces resulta que este señor él hace delivery de comidas para restaurantes y cosas así. Entonces el testimonio de él es que de esos restaurantes, vamos a decir, le volvieron a hablar de lo mismo, de esta situación, de que había que prepararse y todo eso. Entonces así fue que vino este hombre a creer, ¿verdad? Como que el Señor le estaba confirmando lo que ya se había dicho. De la forma que yo he recibido más confirmaciones ha sido escuchando, vamos a decir, prédicas, personas que puedo decir, ¿verdad?, por sus frutos, por su ministerio, que son hombres de Dios, que Dios usa, ¿verdad? Y por ejemplo, escuché a un gran hombre de Dios que Dios le había dado una visión en el cual él decía que él veía una reunión de potestades, de demonios grandes, que supuestamente se le iba a dar la autoridad de que salieran para el mes de noviembre. Entonces él decía que había que prepararse. Él no habló de comida ni nada de eso, pero que lo que él hablaba era de lo espiritual, que iba a ser algo fuerte espiritualmente, y él se atrevió a decir que era para el mes de noviembre. Antes de eso había escuchado un tremendo evangelista de Dios. Él no es conocido, simplemente lo conozco. Su ministerio es oración, ¿verdad? Tiene un tremendo don de ciencia en el cual es muy específico, ¿verdad?, en las cosas que él dice. Entonces, mientras él estaba ministrando, dando la palabra, de pronto él sintió el Espíritu Santo, se puede decir, hablaba a través de él y decía que sí, que nos preparáramos, pero que no tuviéramos cuidado, porque Dios tenía cuidado de nosotros, que Dios iba a cuidar de los nuestros. Entonces él, después de esto, un tiempo después, él había hablado de cómo su esposa, que tiene también revelaciones de parte del Señor, se había soñado 2 veces con lo que iba de acontecer, que también Dios le había mandado
lo mismo, ¿verdad? A prepararse y todo eso. Hace una semana yo tuve un sueño en el que yo veía como una ola grande venía y azotaba, si se puede decir, donde yo estaba, supuestamente era en Santo Domingo, pero cuando nosotros corrimos, los que estábamos en el sueño y yo corrimos, era un almacén. Entonces en este almacén había como si fuera una ventana en la cual se podía ver la estación del tren, y era aquí en los Estados Unidos. Y este sueño yo lo he tenido ya 3 veces. La primera vez que lo tuve fue, yo no era ni siquiera cristiana todavía. El segundo fue hace 2 años y era algo como que pasaba en el mundo entero. Entonces ahora lo tuve esta vez, con la única diferencia es que en este sueño yo veía a mi hijo grande, porque yo siempre me sueño con mi hijo siempre pequeñito. Entonces en este sueño él estaba grande y entonces en este sueño yo decía, ay Dios mío, y yo que yo vi esto y yo no oré por este sueño. Yo decía en el sueño, yo decía, yo ya lo había visto, yo lo vi venir y yo no había orado. Entonces yo me arrodillé en el sueño y empecé a orar en el sueño, porque supuestamente no lo había hecho anteriormente. Entonces después de eso, como unos 3 días después, yo tuve otro sueño. Yo le decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Como, háblame, muéstrame, déjame saber qué es lo que es lo que está supuesto a pasar. Entonces tuve un sueño en el que habíamos un grupo de personas y nos habíamos montado en un barco. Parecía como un crucero, como una embarcación, como de un crucero. Entonces cuando el barco despegó, justamente mientras el barco se iba moviendo, yo veía cómo se empezaban a caer buildings. Y yo le decía, Dios mío, y yo le decía, pero mira cómo se caen esto. Entonces algo pasó con el barco, que me lo voy a reservar. Me voy a reservar esa parte, pero la cuestión es que yo me voy a atrever a decir que creo que quizás tenga que ver algo natural, lo que quizás vaya a pasar. Y la razón por la cual yo me atrevo a hablar de esto es porque, por el sentir, ¿verdad?, que tengo, y por las confirmaciones, porque es algo que Dios ha estado hablando a muchas personas, muchos de sus hijos. Y yo prefiero 1000 veces quedar mal, si se puede decir, y que no acontezca nada. Y esa es mi oración. Mi oración es que no pase nada, que el Señor tenga misericordia y que no acontezca nada de esto. Que ojalá simplemente solo sea un rumor. Yo prefiero que sean mis sentimientos, si se puede decir. Prefiero quedar mal y que no acontezca nada, a quedarme callada y que pueda que acontezca algo, ¿verdad? Entonces prefiero que sea así. Lo único que yo les puedo decir es que se preparen. Vamos a decir, primeramente prepárense espiritualmente, preparen sus almas, si se puede decir, porque el mundo, no es que el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar. Van a acontecer cosas, como dice Mateo 24, que es un versículo que yo ya lo he dicho en varios de los mensajes que he dado, que van a acontecer cosas, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, hambres, en diferentes lugares, vamos a decir, del mundo, pero que no va a llegar el fin no va a llegar. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si nosotros, vamos a decir, el cristiano, yo no estoy preocupada por el cristiano.
El cristiano sabe que tiene que estar preparado para cualquier cosa a diario, porque nosotros no sabemos cuándo Cristo viene o cuándo vamos a partir con el Señor Jesucristo. Entonces el cristiano sabe que siempre tiene que estar listo. A mí, quienes me preocupan son los que no conocen de Cristo. Si vemos esta pandemia sí la anunciaron años atrás. Hombres de Dios la habían anunciado hace años atrás, que mencioné también eso en el último video que hice. Pero nos cayó de sorpresa a nosotros que no habíamos escuchado sobre esa profecía, o quizás la escuchamos pero nunca la vimos venir, ¿verdad? Nunca la vimos venir, incluso pasaron muchos años antes de que pasara esa profecía. Entonces, como digo, el cristiano debe estar preparado para lo que sea. Muchos cristianos, ¿verdad?, han muerto con esta pandemia, incluso pastores que pensaron que quizás esta pandemia no los iba a tocar, los tocó, ¿verdad? El Señor decidió usar esta pandemia para llevárselos, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que estar preparado, ¿verdad? Vamos a decir, en todo tiempo. Entonces, mi mensaje es más para el que no conoce a Jesucristo, por el que no tiene una relación, por el que no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón todavía. Que es que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagamos, y que aunque no pase nada, sigamos agarrados del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no solamente lo busquemos por temor a que nos vaya a pasar algo, y aunque sí, esa sería una buena excusa, ¿verdad? También porque el propósito es que las almas sean salvas, ¿verdad? Si vemos al principio de esta pandemia, mucha gente tenía mucho temor, mucho miedo, y mucha gente incluso aceptaron al Señor Jesucristo, pero en estos tiempos ya vemos como que nadie le tiene miedo a la pandemia. El mundo ha vuelto a su normalidad, si se puede decir. Incluso hasta el que ha sido malo y hace maldad, hasta peor se ha puesto. Como que no hemos aprendido en realidad el mensaje, no lo hemos aprendido. Entonces, el mensaje es ese, ¿verdad? Que busquemos del Señor Jesucristo, ahora que está el tiempo, hoy que está el chance, hoy que está la oportunidad, hoy el Señor está llamando, ¿verdad? Está llamando. Está de nosotros qué queremos hacer. Queremos aceptar, queremos tomar esta oportunidad, porque mañana quizás no sea prometido, ¿verdad? No sabemos los planes del Señor. Dios, por ejemplo, me ha dado a mí promesas que yo todavía no las he visto, ¿verdad? Y esa es mi esperanza, ¿verdad? Pero Jehová tiene la última palabra. Entonces, el mensaje es ese, y no quiere decir que aunque acontezca algo, lo que sea, mi esperanza está en Dios, ¿verdad? Porque como he dicho antes, Dios es un Dios fiel, Dios no va a desamparar a sus hijos, y aún así los cristianos de alguna forma tenemos que ser probados, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que ser probados, dice que la fe, ¿verdad?, tiene que ser probada de nosotros. Entonces, si Él permite que lo que sea que pase, ¿verdad?, sea una escasez o lo que sea, pues tenemos que confiar en Él, pero yo confío en Él, que Él es un proveedor y que todo lo puede suplir. Y como lo ha hecho, vamos a decir, en esta pandemia, muchos testimonios. Yo también tengo testimonio de lo que el Señor ha hecho a través de esta pandemia. Le he podido dar gracias al Señor por haberlo permitido, ¿verdad? La cuarentena fue un plan de alineamiento, si se puede decir. La pandemia ha sido un plan. A mí me ha ido, si se puede decir, económicamente me fue hasta mejor que cuando yo estaba trabajando. El tiempo de cuarentena, mucha gente puede dar testimonio, aún los que no le sirven al Señor Jesucristo pueden decir que les fue mejor. Entonces eso es otro ejemplo de que simplemente porque nos vaya bien no quiere decir que estamos bien con el Señor. Si no tenemos una relación, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón,
aunque el Señor nos provea, no quiere decir que estamos bien con Dios. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Es la gracia del Señor y es la razón por la cual primeramente nosotros somos salvos. Es por la gracia del Señor, no es porque no los merecemos. Es como también al cristiano que no le va quizás bien, que no le está viendo bien, no quiere decir que Dios no está con ellos. Es simplemente un tiempo de prueba y de proceso. Entonces vamos a decir que el que Dios nos provea no es señal de nada. O que no nos esté proveyendo no es señal de absolutamente nada. Es la gracia de Dios, o ya sea la prueba que tengamos que pasar para que nuestra fe sea aprobada, fortalecida, lo que sea que el Señor quiera hacer. Entonces, yo también tengo mis testimonios. Esta pandemia tocó, vamos a decir, personas muy cercanas a mí. Tocó que fue un tremenda susto, ¿verdad? Que se oró al Señor y el Señor tuvo misericordia. También, como dije, monetariamente, vamos a decir, el Señor ha sido bueno y ha proveído. Y hay testimonios, ¿verdad? Muchos pueden testificar. Y a pesar de que nos ha tocado, ¿verdad?, a muchos en diferentes formas, Dios ha sido bueno. Y este es el mensaje otra vez, que sea lo que sea que vaya a acontecer, primeramente nos proveamos de Dios. Primeramente busquemos a Jesucristo, busquemos el reino de los cielos, ¿verdad? Que es lo más importante, como siempre digo, lo más importante, la meta es la salvación de nuestras almas, porque sea lo que sea, ninguno somos eternos, y sea lo que obtengamos aquí en la tierra, no nos lo vamos a llevar, y no nos dice nada, no nos dice nada. En los tiempos de los apóstoles, que fueron grandes hombres, y los primeros cristianos, que fueron grandes cristianos, ellos pasaron por muchas cosas y el poder de Dios era como no se ha visto en estos días en la iglesia. Y ellos tuvieron muchas escasez, como dijo el apóstol Pablo. Él sabía estar contento en la abundancia, en la escasez, ¿verdad? Y les pido al Señor que el Señor siga hablando, confirmando y alineando a sus hijos, uniéndolos en un mismo espíritu, ¿verdad? Para que todos podamos hablar una misma cosa, ¿verdad? Que Él ponga en nosotros el sentir de lo que es exactamente que va a pasar, ¿verdad? Y el que no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, háganlo en esta hora. Háganlo en esta hora. No hagan caso omiso, no dejen para mañana, ¿verdad? La salvación, porque se trata de la salvación del alma, se trata de vida eterna, se trata de paz eterna. Cuando morimos sin Cristo, morimos, es muerte de perdición, ¿verdad? Es para perdición eterna, es para tormento eterno. Y lo voy a dejar hasta aquí, que el Señor sea revelándonos su perfecta voluntad y que sea el Señor tocando vidas y corazones en esta hora para su gloria y su honra. Tengan bendecida día, noche, tarde. Bendiciones.